La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Edge 60 Pro y Motorola Edge 60 Fusion. Hello, Moto. Uruguay alcanzó su pico máximo de habitantes en 2020, cuando éramos 3.510.305. De ahí en más comenzamos a descender y se espera que en 2070 seamos solo 3 millones. Ese dato, naturalmente preocupante, se desprende de la revisión 2025 de las estimaciones y proyecciones de la población de Uruguay, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, constituido a partir de los resultados del censo 2023. Entre los elementos destacados se señala que Uruguay se encuentra en un proceso de envejecimiento de su población. El trabajo incorpora los principales variables de dinámica poblacional: fecundidad, mortalidad y migración, y se estructura en 5 secciones que desglosan la evolución esperada en diversas dimensiones. Este fenómeno se expresa en un crecimiento sostenido del porcentaje de personas mayores y una reducción de los menores de 15 años. También se proyecta un crecimiento natural negativo en los próximos años, debido a un descenso en la natalidad combinado con un aumento en el número de defunciones. El informe proporciona estimaciones anuales por sexo y grupos quinquenales de edad, así como indicadores como tasas de fecundidad, esperanza de vida, razón de dependencia y edad media. Se incluye una desagregación por departamentos y secciones censales que permiten analizar variaciones territoriales dentro del país. Para profundizar en estos asuntos, recibimos en nuestra entrevista central a Marcelo Bisogno, director del Instituto Nacional de Estadística. Bisogno es licenciado en Economía por la Universidad de la República, máster en Economía por la Universidad de Kansas y doctor candidato en Economía por la misma Casa de Estudios. Francisco Morales, Otra Mañana. Bisogno, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias por invitarme a su programa. Es un gusto participar aquí en el programa. Bueno, es la primera vez de que asumió el cargo que tenemos la chance de conversar con usted. ¿Cómo han sido los primeros meses al frente del INE? ¿Cómo lo encontró? Es una pregunta larga. Yo le quiero aclarar primero que no hace 3 meses que estoy en Montevideo, ¿no? Con mis previos 36 años en Estados Unidos, o sea que vengo de afuera del país y me enfrento a un INE que tiene tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades, sus desafíos. Uh-huh. Y en eso estamos, tratando de mitigar, de mejorar el tema de los desafíos. Es difícil, los presupuestos siempre son insuficientes para producir productos que son caros, porque las estadísticas son caras. Pero estamos en eso, estamos tratando de ver cómo se gerencia un organismo grande con tecnología, con lógica uruguaya. Uh-huh. ¿Cuál ubica como los desafíos, las cualidades a potenciar y aquellas que deben ser cambiadas? Recursos humanos. Necesitamos más recursos humanos de alto contenido educativo. O sea que ese es el desafío. Tenemos buenos, tenemos pocos. Uh-huh. ¿Por qué es importante tener un instituto de estadísticas robusto y actualizado, Bisogno? Bueno, la política pública se basa en el conocimiento que pueda haber del entorno, y eso se lo da la estadística. Sin estadísticas no hay visión de lo que nos está pasando, y sin eso no hay política pública que pueda cambiar. O sea, para cambiar hay que conocer lo que tenemos, y para conocer lo que tenemos necesitamos estadísticas de calidad. El tema es que nosotros las producimos, pero las producimos sin ningún margen, sin ningún excedente de población, o sea, de fuerza laboral. Yo a veces comparo el sistema estadístico con el sistema eléctrico. ¿En qué sentido? El sistema eléctrico es fundamental y tiene lo que se llama un alto costo de falla. ¿Qué es el costo de falla? Bueno, lo vimos en España, un apagón uh-huh. que genera millones y millones de dólares de costos, porque la industria no funciona, los hornos se apagan, las heladeras dejan de funcionar y se echa a perder mucha comida. En fin, todo lo que sabemos cuando hay un apagón. Lo mismo pasa con el sistema estadístico. El costo de falla es muy alto. Si nosotros no producimos el índice medio de salarios, las pensiones no se ajustan. Si nosotros no producimos el índice de precio-consumo, hay un montón de contratos que se actualizan por índice por IPC que no van a operar.
O sea, el costo de la falla es alto. ¿Qué hay que hacer cuando el costo de la falla es alto? Lo que hace el sistema eléctrico, tener Punta del Tigre 2, una central que está parada la mayoría del tiempo, pero que cuando se necesita, se prende. O sea, tiene que haber redundancias. Eso es lo que nosotros hoy por hoy carecemos en el sistema estadístico nacional. Necesitamos un poco de margen de redundancia para poder satisfacer shock, para poder abordar shocks negativos, ¿no? Que haya una gripe y se nos vayan 20 personas y tenemos que reemplazarlas, o que los encuestadores en Artigas por alguna razón se jubilen y nos quedamos sin cubrir el departamento de Artigas. Ese es el tipo de redundancias que un sistema estadístico necesita y que nosotros no tenemos. Bisoño, en la gestión anterior el Instituto de Estadística incorporó nuevos trabajos y a la vez actualizó estadísticas de las que ya disponía, digamos. ¿Qué evaluación hace usted de ese trabajo en particular? ¿Y cuál hoy usted me contaría a mí de cara a lo que van a ser sus años de gestión, como los objetivos que se traza para los próximos años? No, yo creo que la gestión anterior dejó algunas fortalezas, no pudo superar el tema de la baja fuerza laboral, y eso no es responsabilidad de la gestión anterior, es un mandato más general que hubo en el sector público. Lo cierto es que nosotros, que éramos 300 antes de la gestión anterior, empezamos a caer 300 empleados. Hoy somos 200, y esa caída tiene algún valor en el sentido que, obviamente, si seguimos produciendo con 200 personas lo que antes producíamos con 300, es que hubo un aumento de eficiencia. Y lo que también pasa, y es lo que acabo de decir hace un rato, es que hay hay problemas. Vulnerabilidades, efectivamente. Sí, me tranqué con esa. Vulnerabilidades, sí. Hay vulnerabilidades y hay riesgos. O sea, ya digo, si hay una gripe, perdemos la poca gente que tenemos por un tiempo, están en riesgo algunos de los indicadores que nosotros producimos habitualmente. Necesitamos algún tipo de redundancia. Pero le insisto con la pregunta con respecto a, por ejemplo, en la gestión anterior se incluyó la nueva encuesta de victimización, digamos, que fue un acuerdo entre el INE y el Ministerio del Interior, que son datos que salen de la encuesta continua de hogares, además. Sí, totalmente. ¿Usted qué plantea incluir como un nuevo instrumento de lectura de parte del INE? Nosotros, ese tipo de cosas, estuvo bien hecha, estuvo perfectamente hecha. Nosotros las vamos a seguir en tanto tengamos financiamiento para eso. Eso no es una decisión del INE hacer la encuesta de victimización. Viene el Ministerio del Interior, le plantea al INE una encuesta y nosotros, en la medida que nos pasen el presupuesto para hacerlo, nosotros la ejecutamos. Nosotros somos como una panadería, entregamos según las cosas que nos piden. Lo que pasa es que tenemos un know-how muy específico y que nadie más tiene. Sabemos hacer encuestas, tenemos la gente para hacer muestreo, para salir a campo. Entonces, en la medida que el sector público como un todo, el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior, sigan demandando esa encuesta, que a mí me parece muy importante, nosotros la seguiremos haciendo. Bisoño, una pregunta es que ayer cuando estaba preparando el reportaje me la planteaba. En España hay mucha polémica con respecto a cómo funciona el CIS de los señores Tesanos, ¿no? Si debe hacer encuestas que vayan más allá de la lectura de datos públicos, ¿no? Encuesta continua de hogares, IPC y demás. Si tiene que hacer encuestas de actividades políticas, por ejemplo, de evaluación presidencial, de gestión de ministerios, preguntas generales que le pueda plantear la sociedad en determinados temas para ocultar justamente su opinión. ¿El INE debería o no debería ir por ese camino o no está ni siquiera planteado? No está ni siquiera planteado. Si me pregunta hoy por hoy, la verdad que lo tengo que pensar, tiene riesgos meterse en esos temas, y como te digo, nosotros funcionamos para satisfacer una demanda que viene sobre todo del sector público. Nunca nos han pedido hacer eso y por lo tanto no tenemos el presupuesto para hacerlo, no estamos ni siquiera considerando eso hoy por hoy. Pero ¿cómo lo valoraría para la gestión del INE o para la imagen, mejor dicho, del INE, teniendo en cuenta que es un instituto que está insospechado de valoraciones políticas, sino solamente técnicas? Bueno, yo creo que esa reputación es la que podría usarse para ese tipo de estadísticas, pero también es una reputación que se puede dañar en ese caso. Yo preferiría, hoy por hoy, con los recursos que tenemos, preferiría mantenerme lejos de eso, pero no es algo que he pensado sobre todo hasta el momento, es algo que hay que considerar si viene la demanda. No hemos tenido la demanda, nosotros funcionamos a demanda. Bisoño, vayamos al tema que planteamos para el reportaje, este análisis que realiza el INE con respecto a
la revisión poblacional para Uruguay hacia el año 2070. Es en base, como decíamos, a el censo poblacional 2023, una serie de análisis en base a esos datos, digamos. ¿Cómo es el trabajo para concluir esa información que brindábamos en el arranque del reportaje? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Bueno, el proceso de proyectar población se basa en fotos sucesivas. Es una filmación que se inventa, se estima, en base a 2 fotos y algunos datos administrativos. Tenemos la foto del 2023, cuando se hizo el censo, y tenemos la foto del 2011, cuando se hizo el censo anterior. En el medio tenemos el número de nacimientos, que sacamos por registros, y el número de defunciones, que también sacamos por registros. Y una carencia es el número de inmigrantes netos. Gente que salió, menos gente que entró. Emigrantes netos o inmigrantes netos, dependiendo de cómo ponga el signo. O sea, ese registro es muy pobre. Entonces lo que se hizo fue agarrar el número del 2011. Perdón, ese registro es muy pobre, pero es muy pobre a través del mundo. O sea, no hay oficina de estadística que tenga un registro ni siquiera aproximado de lo que son la emigración neta. Sí, en Uruguay es muy bueno el registro de nacimientos y el registro de defunciones. Entonces, agarramos la población del 2011, le sumamos los nacimientos, le restamos las... Cuando usted dice bueno, se refiere a que es fiable, digamos, ¿no? Sí, es fiable, es de buena calidad. Está a nivel de estándares internacionales. Entonces, de vuelta, reconstituimos los nacimientos, lo que se llama crecimiento natural. Nacimientos menos defunciones, se lo sumamos a la población del 2011 y nos da por encima, muy poquitito por encima del conteo del censo 2023. Solo 4.000 personas por encima. Eso nos hace deducir 4.000 personas en 3,5 millones es 1,2 por 1.000. O sea que no es nada. Podemos asumir perfectamente que en el periodo intercensal la inmigración neta fue 0. ¿Quiere decir que no hubo inmigrantes? No, hubo inmigrantes. Lo vemos porque contamos los stocks de gente. El censo pregunta dónde estuvo viviendo 5 años antes. Claro. Se puede deducir que hay mucha gente que que está viviendo aquí, que nació en el exterior. Pero lo que implica eso es que por cada persona que ha venido, cada colombiano que está viviendo en Uruguay, hay un uruguayo que se fue a vivir a España o a algún otro lugar. O sea que el saldo neto intercensal de emigración es 0. Con eso lo usamos para proyectar. O sea, tenemos cómo vienen naciendo los niños en Uruguay, en qué cantidades, cuál es la fecundidad de las madres. Estudiamos la esperanza de vida y vemos que está creciendo y hacemos una proyección de la cantidad de gente que va a haber en el futuro y con eso concluimos que la caída va a ser importante, suave al principio, unas 100.000 personas perdemos entre hoy y el año 2045 y después se precipita algo más y perdemos de aquí al 2070 estamos proyectando perder 466.000 personas. Eso es un número importante de gente. Sí, realmente. Es una caída de más del 13% de la población. Claro. Son 7 estadios centenarios, 7 u 8 estadios centenarios llenos que vamos a perder de aquí al 2070. Y el 2070 está ahí nomás, son 45 años. Sí. Justamente el dato asombra o llama la atención no solamente por la cantidad, sino que para estos datos, digamos, hasta actuariales, esto está a la vuelta de la esquina, ¿no? Estamos hablando de 45 años, no estamos hablando de un siglo, es la mitad solamente, es algo que pasa en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Sí, es la mitad de la expectativa de vida de una mujer. Claro. En el 2070, menos de la mitad. Claro. La mitad. Antes de profundizar con respecto a los datos nuestros, digamos, y compararlos con el presente y el pasado, en una comparación que pueda hacerse internacional y teniendo en cuenta que usted maneja mucha de esta información, los porcentajes de nacimientos, de funciones, emigración y recepción de migrantes, el Uruguay, ¿cómo está con respecto a otros países, teniendo en cuenta estas mareas que se han dado en el último tiempo, ¿no? Sudamericanas y regionales, por ejemplo? ¿Cómo está Uruguay en esa materia, en nacimientos y en defunciones? Bueno, la pregunta es súper interesante. Yo vengo de mi pasado en el Banco Mundial, en el BID, la comparación internacional apoya y mucho. Y es interesante poner a Uruguay en el contexto internacional.
Así que, bienvenida a esa pregunta. Déjame ir un paso atrás y explicar por qué estamos cayendo la población en Uruguay. Ujú. La población en Uruguay, la dinámica de población se explica por dos factores. La fecundidad, o sea, la cantidad de hijos que tiene una mujer a lo largo de su vida reproductiva, que es 15,49, y la expectativa de vida. La tasa de fecundidad ha sido el factor más dinámico que está incidiendo sobre las proyecciones, sobre la evolución general, actual, pasada y futura del número de nacimientos, incidiendo a la baja. La fecundidad ha caído mucho y eso determina que el número de nacimientos esté en caída. La expectativa de vida juega en otro sentido, ampliar la cantidad de gente. Ha aumentado y seguirá aumentando. Estamos proyectando que estamos asumiendo que la expectativa de vida para mujeres en el año 2070 va a ser de 87,5. 87,5 la esperanza de vida de una mujer en el 2070 y de 81,5 para los hombres. ¿Sí? Eso es un montón. Es un montón. Eso hace que la población, el aspecto más importante de estas proyecciones es que la población uruguaya no solo está cayendo en cantidad, sino el tema más importante desde el punto de vista socioeconómico es que está envejeciendo. Y eso sí es un factor muy grave. La caída de la población sin envejecimiento generaría algunos problemas, algunos desafíos. Las economías pierden escala de producción y eso encarece cosas. Digo, no es lo mismo producir para 100 millones de habitantes que para 3 millones de habitantes. Pero más importante que la caída de población está algo que es la otra cara de la misma moneda, ¿no? O sea que esta caída de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida genera un envejecimiento de la población. De hecho, el promedio de edad hoy por hoy en Uruguay es de 39 años. ¿Sí? Claro. Al 2070 el promedio de edad de la población uruguaya va a ser de 50 años. Solo jugando con matemática podemos decir que por cada persona de 30 años va a haber uno de 70. Por cada niño, ¿sí?, que tiene 0 años, va a haber una persona de 100 años. O sea, eso da un poco la pauta de lo que implica el envejecimiento, pasar de una edad promedio de 39 a una edad promedio de 50. Claro. Eso es un desafío para pensiones, es un desafío para salud, es un desafío para el sistema de cuidados, es un desafío para el mercado de trabajo, porque la gente por encima de los 60 ya empieza a jubilarse y deja de aportar al mercado de trabajo. Es un desafío estar para la tecnología o para la incorporación de tecnología, porque la gente mayor incorpora la tecnología mucho más lentamente que la gente más joven. Yo me pongo a trabajar con mi hija, que también es economista, y bueno, el tema tecnológico lo maneja más rápido. Claro. Y la tecnología cada vez más empieza a ser fundamental en el mercado de trabajo, ¿no? En la productividad. La próxima pregunta justamente era esa, Bisogno. Uno de los ejes centrales del informe es el envejecimiento progresivo de la población. Las proyecciones indican que para 2070 casi un tercio de los habitantes tendrá 65 años o más. La pregunta era, ¿qué implicancias concretas tiene este fenómeno para la planificación de políticas públicas en áreas como la que usted mencionaba? Salud, prevención social, cuidados y vivienda, que también es otra central, digamos, ¿no? Porque un cambio como este tiene todas estas derivaciones a la vez, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. No me corresponde a mí hablar de política. No, pero que tiene las implicancias, las tiene. Que la tiene sin lugar a dudas. La primera más clara es la de pensiones, la de jubilaciones, ¿no? De vuelta, una edad promedio de 50 años, luego el ejercicio simplemente hacer un promedio aritmético nomás, un promedio aritmético que dé 50 años con una población de 7 personas. Inventemos una población de 7 personas, me gusta ese ejemplo. Y pongamos que hay un niño recién nacido, 0 años. Sus 2 padres tienen 30 años cada uno. ¿Sí? Uh-huh. Ahí van 3 personas. En la población de 7 quedan 4 personas. Para llegar a un promedio aritmético de 50, esas 4 personas tienen que tener, y le pregunto la edad, dígame una edad. ¿Qué edad va a tener 4 de cada 7 personas? ¿Qué edad van a tener en esa población? 40 años, 50 años. 72 años. O sea, vamos a tener una población de 7 personas que tengan 4 personas de 72
2 de 30 y un recién nacido. Esa es una estructura posible, Claro. compatible con una edad promedio de 50. 72 años. 4 de cada 7 personas van a tener 72 años en promedio. Digamos que por cada persona de 62 va a haber una de 82 de esas 4 personas. No sé si me explico. Digo, Perfectamente, 4. perfectamente. Quiero hacer un ejercicio que sea muy visual, ¿no? Claro, Población de 7, 4 personas van a tener en promedio 72 años. Entonces, separemos a población de 72 años, esas 4 personas, hagamos 2 de 62 y 2 de 82. Y la pregunta es, ¿qué van a estar haciendo esos 2? Los 2 de 82 van a estar retirados, ¿no? Claro. Los 82 años no se espera que nadie trabaje. ¿Qué van a estar haciendo los 2 de 62? ¿Van a estar retirados? Si van a estar retirados, la relación activo-pasivo se complica mucho. Vamos a tener que decidir sobre esos temas. claro. ¿Cuál va a ser la edad de retiro? Y la tendencia mundial es aumentar las edades de retiro. Ujú. ¿Sí? Los desafíos pasan por aumentar la productividad de la gente que trabaja y por aumentar la cantidad de la gente que trabaja. Claro. Sí, Así de simple. de hecho, Bisoño, yo ponía hoy temprano el ejemplo. Mi sobrino tiene hoy 7 años, cumple 8 el 31 de agosto. Dentro de en 45 años, que es cuando se cumpla el 2070, va a tener 53. Aún le restarán, para el nuevo esquema, 8 años, 13 años para poder jubilarse. Bueno, depende. Tenemos que decidir cuál va a ser la edad de retiro en ese entonces. Sí, ese es uno de los puntos Tomando el políticos. actual, digamos, seguramente en el proceso de aquí a 2070 esto se corrija, necesariamente se va a tener que corregir. Siguiendo el esquema actual le faltarían 13 años, o sea, tendría 53 y se iría a retirar con 65, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, esa es la variable que para mí. Cuando es la solo variable habrá clave. 3 millones de personas en el territorio, digamos. Bisoño, con respecto a estos temas que manejamos, el punto más alto según como ustedes recaban la información, digamos, fue en el año 2020. A partir de ahí siempre vino en caída, solo que esa caída, como usted dice, se acelera hacia 2070, digamos. Sí, esto es interesante. Vamos a darle un poco la visión internacional. Uruguay en el 2020, debido a la caída de la fecundidad y debido a que en el 2021 y 2022 son 2 años de alto nivel de fallecimientos por el COVID, Claro. empieza a declinar. O sea, toca su máximo en el 2020 y empieza a caer. Empieza a caer suave al principio y más aceleradamente después. Esto está pasando, no está pasando en el mundo, esto va a pasar en el mundo. La proyección de los demógrafos está dando que para el año 2080, 2085, el mundo va a tocar su máximo de población y de ahí va a empezar a decaer. Somos un poco más de 8.000 millones en el mundo y a partir del 2085 la población mundial va a empezar a caer. Nosotros nos anticipamos, 2085, nosotros nos anticipamos 65 años hacia afuera. Claro. ¿Sí? Nosotros en el 2020 ya estamos cayendo. Y esto habla de una estructura demográfica muy de país desarrollado, pero nos olvidamos de un detalle, todavía no lo somos. Claro. La tasa de fecundidad en Uruguay, hoy por hoy, es de 1.2. Quiere decir que cada mujer, en promedio, a lo largo de su vida reproductiva, va a dar a luz 1,2 niños. ¿Sí? 100 mujeres van a dar 12. Es muy bajo. Es muy bajo la tasa de nacimiento, la tasa de fecundidad. Es muy baja, está por encima del número 2. El número 2 es el clave. Si un grupo de, pues supongamos por un rato que hay dos individuos, es nuestra población uruguaya, ¿sí? Para que la población se mantenga constante, la tasa de fecundidad debería ser 2. O sea, un hombre y una mujer, la mujer tiene 2 niños, quiere decir que la nueva generación va a ser de 2 personas también. Y todas las sucesivas generaciones van a ser de 2 personas, o sea, se estabiliza la población. Uh-huh. Si la tasa de fecundidad es mayor que 2, la población crece. Si la tasa de fecundidad es menor que 2, la población cae. Estoy hablando de condiciones muy, muy, muy teóricas, pero el ejemplo vale desde el punto de vista didáctico. La fecundidad de Uruguay cayó por debajo de 2 hace mucho tiempo ya.
y ahora está en 1.2. Cayó en el 2004 por debajo de 2, pero se mantuvo bastante constante entre los 5 años previos al 2016. ¿Sí? Entre el 2010 y el 2015, la tasa de fecundidad era 1.9, cercana a la tasa de 2, que es la que nos da estabilidad en el número de nacimientos. Ujú. Pasado el 2015, la fecundidad cae de 1.9 al actual, que es 1.2. Y eso es el resultado de una política pública, política de tratar de minimizar, de prevenir los embarazos no deseados. Y una política que fue muy efectiva. Yo particularmente levanta aprobación o levanta asombro la efectividad de esa política. Pero bueno, la otra cara de la moneda es que vamos a hacer menos. Hemos logrado bajar los nacimientos no deseados. ¿Sí? Ujú. Sobre todo por sistemas anticonceptivos, que es el dispositivos subcutáneos que permiten una anticoncepción de largo espectro, más de 6 meses. Entonces, con eso han caído los embarazos adolescentes y han caído los embarazos no deseados, sobre todo en las franjas socioeconómicas más bajas. ¿Fue un éxito? Sí. ¿Genera una consecuencia adversa por otro lado? También, vamos a hacer menos. Ujú. Bisoño, el documento también proyecta la población a nivel departamental, mostrando que en Montevideo perderá habitantes, mientras que se advierte la posibilidad de que otros departamentos podrían crecer. ¿Qué dinámicas internas explican estas diferencias territoriales y cómo podrían influir en la demanda de servicios y en la infraestructura? Porque obviamente al correrse parte de la población de un departamento, de una ciudad como Montevideo, que prácticamente sirve a toda la población con todo lo requerido, digamos. En cambio hay otros departamentos, y el ejemplo más claro es lo que ha pasado en Ciudad de la Costa, no siempre se puede correr con el servicio por detrás de la población que se ha mudado, digamos, ¿no? Sí, lo que usted dice es sumamente válido. Montevideo perdió 75.000 habitantes en el periodo intercensal, entre el 2011 y el 2023. 75.000 habitantes, un estadio centenario y pico, ¿no? Y está proyectado a perder otros 155.000 habitantes entre el 2023 y el 2045. Las proyecciones máximas a nivel departamental llegan hasta el 2045, lo que hemos hecho. O sea que eso es una ciudad que se está encogiendo dentro de los límites territoriales. Yo creo que no es que Montevideo se encoja, sino que Montevideo se extiende, ¿no? El departamento que más gente ganó fue Canelones. En el periodo intercensal ganó 72.000 personas. Montevideo pierde 75, Canelones gana 72. O sea que ahí hay un tipo de migración de montevideanos hacia el departamento de Canelones. No lo podemos asegurar porque nosotros sabemos los números finales, pero uno sospecharía que hay mucho de eso. San José también ganó, y el departamento que más ganó en tasa fue Maldonado, que subió su población en el periodo intercensal, subió casi 24%, subió unos 41.000 habitantes. O sea, el departamento que más ganó en tasa fue Maldonado, el que más ganó en números absolutos fue Canelones con 72.000 personas. ¿Qué está pasando? Y lo que usted dice, Montevideo está perdiendo gente, y eso es un problema, porque la infraestructura está, los caños, la parte de electricidad, saneamiento, agua potable, la inversión ya está hecha, ¿sí? Para que albergue a 1.400.000 habitantes, como éramos en el 2011, o 1.300.000 como somos en el 2023. Claro. En la medida que eso se siga vaciando, iba a haber una infraestructura desaprovechada. Claro. Es cierto que Montevideo se convierte también un poco en una ciudad de trabajo, ¿no? Canelones es una ciudad de dormitorio en parte de Montevideo, o sea que esa infraestructura desde el punto de vista laboral no se desaprovecha, la parte residencial sí se desaprovecha. Hay que ver cómo se utiliza. Es un desafío para los urbanistas cómo manejar ese tema. Claro, pero es algo que aparenta seguir, y nosotros proyectamos que va a seguir. Nosotros proyectamos una caída de 154.000 personas en el periodo 2023-2045 para Montevideo, y una ganancia para Canelones y Maldonado.
Claro. Lo que pasa, Bisoño, mientras lo escucho, esto no es una pregunta, es una reflexión. Mientras lo escucho, lo que usted está contando, que lo está contando con mucha claridad además, no dejan de surgirme cuestiones que están vinculadas a cómo el país va a acometer las reformas que debe hacer, digamos, porque cuando estamos hablando de esto, de que una cantidad de gente ya no viviría en Montevideo, sino que viviría en departamentos aledaños, San José, Canelones, el propio Maldonado, digamos, que hay que correr con esos servicios atrás. Usted decía que vamos a llegar a una esperanza de vida hacia 2070 de 87 años, con lo que esto va a desafiar el sistema de salud que hoy ya está desafiado, con un sistema de cuidados que hoy ya está desafiado, con un sistema educativo que hoy ya está desafiado. La verdad que qué interesante sería que alguien ponga pies en polvorosa y que empiece a tomar la dimensión de lo que explica que en 6, 7 gestiones de gobierno ya vamos a estar en este escenario, ¿no? Sí, es un desafío, exactamente es un desafío. Como economista te diría que es un desafío mitigable, se puede mitigar. Desde el ángulo de la economía y desde la sociología, no creo que sea mitigable desde el ángulo de la demografía. O sea, estos números yo los considero medianamente irreversibles. La tasa de fecundidad puede subir. ¿Va a estar por encima de ese número 2, que es la tasa de reemplazo? No. Los demógrafos que tenemos, y son muy buenos, y la discusión de la academia en Uruguay, conciben que eso no va a suceder. O sea, que la población va a bajar. ¿Podrá estabilizarse? Sí, por supuesto podrá estabilizarse. Pero el envejecimiento es algo que vamos a tener que afrontar. Claro. Y se afronta desde el ángulo de la economía. O sea, lo que habíamos dicho un poco es que la gente va a tener que trabajar más años, sí. La gente va a tener que ser más productiva, sí. Y otro factor que es importante, la educación va a ser un área clave, sí, porque la productividad viene por el lado de la educación, claro, la incorporación de tecnologías. Son todas cosas que tenemos que acometer y que ya estamos enfocados en eso, ¿sí? Hay que ser muy efectivo en eso. Lo que hay que tener es una visión de largo plazo, una visión de Estado, no de gobierno. No le corresponde a este gobierno, pero le corresponde a futuros gobiernos. Claro. Entonces necesitamos una visión de Estado, y eso es muy fácil decirlo. Yo estoy haciendo la parte más fácil, diciendo los problemas. Las soluciones son, desde el punto de vista político, muy complejas, porque cualquier ajuste de pensiones lo sufre un gobierno y lo disfruta otro. Claro. O sea, no quiero hablar de Uruguay, me voy fuera de Uruguay, pero hemos visto ajustes muy responsables fuera de Uruguay. Claro. ¿Sí? Entonces, ajustes que no se hacen y soluciones que se difieren. Todos los problemas intertemporales en economía son muy complejos, muy complejos. Una cosa es que usted defienda su patrimonio y otra cosa es que usted defienda futuras generaciones que ni siquiera las va a conocer. Bisoño, la última pregunta tenía justamente que ver con algo de lo que usted prácticamente ya abarcó en esta última respuesta. Es, teniendo en cuenta su experiencia internacional y que similares análisis se hacen en otros países, digamos, ¿hay posibilidades de romper esta tendencia? ¿Cuáles son los elementos que debemos considerar? Si es posible romper esas tendencias y reconfigurar el resultado hacia más adelante, o si en realidad tenemos que administrar a partir del resultado que ya advertimos. La respuesta corta es no. No es posible romperlo. Me refiero a lo demográfico. No es posible romper esa tendencia. Podría ser un poco más elaborado y explicar que en el mundo rico, sobre todo en los países nórdicos, en los países escandinavos, han intentado aumentar las tasas de natalidad, hay un montón de beneficios asociados a eso, y ha dado algún resultado. Pero en términos de locales diría que no mueve la aguja. Mejora, pero no mueve la aguja. O sea, desde el punto de vista demográfico esto no se va a revertir. Tenemos que pensar que vamos a ser menos y más viejos. Sí. Tenemos que enfocarnos en los temas económicos, pensiones, salud, cuidados, incorporación de tecnología, aumento de la productividad, educación, que nos permite todo eso, etcétera, etcétera. Hay un montón de temas a manejar, ¿sí? Pero los demográficos no se van a revertir. Se pueden mitigar mínimamente, diría, y no estoy siendo pesimista. Estoy repitiendo lo que dice la gente que sabe
de la Academia Uruguaya en Demografía y lo que dicen los demógrafos a nivel internacional. No se va a revertir, no vamos a ser más, no vamos a ser más jóvenes. Vamos a ser menos y vamos a ser un poco más viejos. ¿Se puede llegar a un equilibrio económico? Sí, se puede. ¿Hay que hacer el esfuerzo? Sí, hay que empezar a hacerlo ahora, pero hay que seguir haciéndolo. Y como va a haber alternancia de gobiernos, como lo hay en todas las democracias, es necesario involucrar a todo el mundo, un diálogo social muy amplio para empezar a revertir esto. En la medida que más se demore, más se complica. Yo estoy diciendo las cosas más fáciles. Me han acusado de pesimista, pero está bien. Yo creo que el INE tiene que simplemente largar los números y señalar las tendencias. Eso es lo más fácil, por lejos lo más fácil. La solución desde el ángulo político y económico es muy compleja, es muy difícil, pero lo tienen que hacer otros. Al INE le queda la parte fácil. Marcelo Bisoño, director del Instituto Nacional de Estadísticas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias por brindarme la oportunidad de hablar con su audiencia. Muchas gracias.